Nuestro despacho, como muchos sabéis, tiene oficinas en Estepona y en Marbella, y nuestro departamento está formado por profesionales de alto nivel, bilingües en inglés, en ruso y en francés. A los vendedores, sobre todo, les asistimos también en lo que es la obtención de los certificados que sean necesarios y obligatorios para que la venta se lleve a cabo a buen puerto. Y también somos especialistas en la obtención de las distintas residencias en España, tanto la Golden Visa como la no lucrativa y la de personal altamente cualificado, entre otros. En el caso de las residencias es algo que asesoramos al cliente dependiendo también de cuál es la más conveniente por su situación personal. Nos va a explicar sobre la normativa aplicable a la vivienda para fines turísticos, también qué aspectos tenemos que tener en cuenta para saber si una vivienda reúne los requisitos para ser considerada como vivienda para fines turísticos y la fiscalidad derivada de ello. Es una realidad que el arrendamiento de viviendas con fines turísticos está en auge. Podríamos pensar que es un fenómeno que solo afecta a centros de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero la realidad es que no es así. Según datos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que han sido actualizados el pasado 11 de mayo, solo en la provincia de Málaga hay casi 20.000 viviendas ya inscritas en el registro de turismo de la Consejería, lo que supone 103.500 plazas de alojamiento. En un informe reciente de la plataforma HomeAway nos indica que Marbella es la localidad donde el propietario obtiene mayor rentabilidad por este tipo de arrendamientos de toda Andalucía. Se cifra en una cantidad mensual media en verano, estamos hablando del periodo estival, de 4.850 euros. Por lo tanto, es un asunto que nos afecta de lleno, ¿no? En cuanto a la fiscalidad, pues es bastante sencilla, ¿no? En general, estos arrendamientos tributan por IRPF, concretamente rendimientos de capital mobiliario, y el sujeto pasivo es el propietario. De IVA están exentos, excepto cuando se prestan servicios de tipo hotelero, es decir, si por ejemplo diéramos servicio de comida o servicio de limpieza de la habitación de forma diaria, digamos, pues en ese caso la tributación sería distinta, estaría sujeto a IVA al 10% y el IRPF rendimientos de actividades económicas, ¿no? Aquí tenemos una novedad bastante interesante, que es una medida que se adopta en diciembre de 2017 a través de la reforma del Reglamento de Gestión Tributaria, que regula específicamente que los intermediarios estarán obligados a presentar una declaración informativa trimestral de estos alquileres, es decir, hay que identificar quién es el cliente, hay que identificar cuántos días del mes ha estado alquilado, el importe, los días que ha estado vacante, y hay que identificar la vivienda con la referencia catastral. Si nos vamos a la exposición de motivos del decreto que introduce esta obligación informativa, pues encontramos que está dirigida otra vez, como hemos visto antes con el tema del sancionador, a plataformas colaborativas, ¿no? Pero lo cierto es que si atendemos al tenor literal del artículo que regula los obligados, pues habla de intermediarios con carácter general. Entonces es un mecanismo de control para que este volumen de negocio y este flujo económico tan grande pues no se escape de la recaudación fiscal. A continuación, nuestro compañero José Castellano nos va a explicar la residencia fiscal, en concreto qué aspectos tenemos que tener en cuenta para saber si una persona no residente puede ser considerada o es residente fiscal en España, así como las reglas que tenemos que tener en cuenta para saber si dos países, es decir, el país de residencia, en este caso España, el país de origen de un no residente, los dos lo consideran como residente fiscal,
y las consecuencias derivadas de ello. El objeto de esta ponencia sobre la residencia fiscal es determinar o establecer cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta, o mejor dicho, las reglas que conforme a la normativa interna española una persona se puede acabar considerando residente fiscal en España. Es una pregunta que, sobre todo aquellos que tratáis con no residentes, pues hacen mucho. Oiga, si me compro un piso, si estoy aquí tal tiempo, si paso a aquel otro, si me vuelvo a mi país, tengo mis ingresos allí o aquí, o mi familia está aquí o allí, ¿se me puede considerar residente fiscal en España? Y si es así, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son mis obligaciones? A una persona que de alguna forma pues tenga su cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores de edad, que dependan del contribuyente, si estos tienen una residencia fiscal en España, pues se considerará residencia o residente al contribuyente que sea el cónyuge no separado y que tenga sus hijos en España. Es una presunción. Luego, si esta persona demuestra que su residencia fiscal está en otro país, por aplicación de la normativa interna de ese otro país, pero en cualquier caso la prueba siempre vendrá dada por un certificado de residencia del otro país, pues no se considerará residente fiscal en España. En aplicación de una de estas reglas, pues se puede considerar residente fiscal a una persona en España, pero esa misma persona, ciudadano, por ejemplo, británico, ruso, sueco o de cualquier otro país, pues por aplicación de su normativa interna de ese otro país, se puede considerar residente fiscal en ese otro país. ¿Qué ocurre entonces? Debemos acudir al convenio para evitar la doble imposición internacional que tenga suscrito España con ese país. Estas son, digamos, someramente las reglas o la normativa, los criterios para entender a una persona residente fiscal en España.